Del Señor es la tierra y su riqueza, el orbe y los que moran en él, pues Él la fundó sobre los mares, Él la asentó sobre las aguas. ¿Quién subirá a la montaña del Señor? ¿Quién pondrá pie en su lugar sagrado? El de puro corazón y manos limpias, que no lleva su ánimo hacia el mal, ni jura a su prójimo con dolo. Él obtendrá del Señor la bendición y la justicia de Dios, su Salvador. Tal es la raza de aquellos que lo buscan, de los que buscan tu faz, Dios de Jacob. Levanten sus dinteles, oh puertas. Levántense, oh puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valeroso, el Señor, el valeroso en los combates. Levanten sus dinteles, oh puertas. Levántense, oh puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Me encanta mucho este versículo o este pasaje, cómo el salmista demuestra y su deseo por adorar y alabar el nombre de Dios. Como empieza diciendo, mi corazón está dispuesto. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Qué bendición tan bonita saber de que la gloria o lo más hermoso, lo más grande que nosotros tenemos, no es nuestros talentos, nuestros dones, nuestra pertenencia, es el privilegio que tenemos de poder entonar salmos y alabar el nombre de Dios. O sea, eso es lo más bonito y me encanta como empieza el salmista diciendo, Señor, mi corazón está dispuesto. ¿Cuántos vinieron con un corazón dispuesto a adorar y elevar una alabanza, una adoración genuina a Dios? Yo te invito a que cierres tus ojos en estos momentos y le entregues al Señor cualquier cosa. Cualquier duda, cualquier distracción, problema, enfermedad. Dile, Señor, hoy he venido con un corazón dispuesto, quebrantado, pero dispuesto, Señor. He venido con un corazón herido, pero dispuesto a adorarte, Señor. Dispuesto a
dejarme sanar por ti, Señor. Hoy he venido con una actitud, Señor, de entregarme completamente, humillarme delante de tu presencia, Señor. A reconocer tu grandeza, a reconocer, Señor, que sin ti no soy nada. Hoy he venido, Señor, dispuesto, con un corazón humillado, Señor, delante de tu presencia. Reconociendo, Señor, que mi gloria es tener el privilegio, Señor, de llegar a tu presencia libremente para elevar una adoración, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia y tu bondad, Señor, son nuevas cada mañana. Gracias por el día de ayer, gracias por esta semana y gracias por un nuevo día, Señor, que nos regalas para poder adorarte y entregarte nuestra alabanza, Señor. Recibe todo lo que vamos a hacer hoy, nuestras canciones, todo como una ofrenda, Señor, grata a ti. También dice el salmista, o el libro de los Salmos, en el 136, alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos pueden decir amén? Porque Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Somos poquitos, pero podemos hacer un poquito más de bulla. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Porque para siempre es su misericordia. Si tú puedes levantar tu mano esta mañana y decirle, Señor, yo creo de que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Dice, alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios. Declara conmigo. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Sí, dile, porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Una vez más, dile al Señor con tu voz. Porque bueno es Dios, y porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Sí, porque bueno es Dios, uy, porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Y yo te voy a invitar que te puedas poner de pie y con la mejor actitud, con ese corazón dispuesto, puedas elevar esta hermosa alabanza a Dios. Pongo tus palmas. Entra con acción de gracias Por sus atrios. Alaba. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación, alabándole, con el corazón y alma, porque bueno es Dios, y porque bueno es Dios, y porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Sí, y porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia.
una acción de gracia, con un corazón agradecido por su sacro estrada. En su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabando el son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda hierba alaba a Dios, que toda la creación también, alabando con tu corazón, dile Señor, y porque bueno es Dios, y porque bueno es Dios, y porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Sí, y porque bueno es Dios, y porque bueno es Dios, y porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Y porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Solo las voces, eleva al Señor este canto. Porque bueno es Dios, y porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Sí, dile Señor, y porque bueno es Dios, y porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Dile Señor, y porque bueno es Dios, sí, porque bueno es Dios, y porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Señor, elevamos nuestras manos delante de tu presencia, Señor. Nuestro corazón lo rendimos ante ti, declarando, Señor, de que tú eres fiel, eres un Dios bueno, Señor, eres un Dios admirable. Para siempre su misericordia. Y una última vez al Señor, eres bueno y grande. Y porque bueno es Dios, sí, porque bueno es Dios, y porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque para siempre, y porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque para siempre, y porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Señor, te exaltamos y elevamos nuestra alabanza grata, Señor, solo para glorificar tu nombre. Dios bueno, grande y misericordioso. Amén. Y hoy podremos tener la mejor excusa para poder alabar al Señor. De entre muchas es que regresamos otra vez. Esta pandemia nos ha alejado, nos ha distanciado, nos vuelve a soltar, pero lo más importante es que podemos glorificar el nombre de Dios y declarar, como dice el salmista, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Porque durante este tiempo que estuvimos
sin estar aquí en presenciales, aquí en nuestro templo. Muchos de nosotros estuvimos enfermitos, otros tuvieron otras situaciones, pero lo más hermoso y lo más especial es, como decía nuestra hermanita Yulke, que le dan gloria a Dios por cada buena noticia, porque eran muchas las noticias de enfermedad, pero como el Señor iba respondiendo poco a poco con la sanidad, dándonos victoria a cada uno de los que estuvimos decaídos en este tiempo de casi 2 meses. Y es bonito ver cómo el Señor sigue bendiciendo la vida de Maribel, cómo está bendiciendo y dando sanidad a la vida de Tiago, de Fefi. Y creemos que en el transcurso de este año, que lo que falta de año, el Señor nos va a permitir reunirnos todos juntos, amén, y estar todos alabando y glorificando el nombre de Dios. Y por eso y por muchas más cosas tenemos hoy la alegría y la libertad de adorar a Dios con gozo. Y por eso yo te invito, no importa las sillas vacías, lo importante es que hoy tenemos nosotros, los que estamos aquí, el privilegio de adorar el nombre de Dios. Y yo te invito, de verdad te invito, que como dice el salmista, dispongas tu corazón a adorar al Señor. Disponlo hoy, deja las distracciones afuera. Si dejaste las carotas montadas, ya eso, cuando lleguen, Dios va a hacer un milagro y no se van a quemar. Pero deja esas carotas allá montadas, deja cualquier cosa que dejaste fuera del templo, olvídate de eso. Y dedícale esta celebración que tenemos hoy preparado a nuestro Dios, porque Él se lo merece. Amén. Yo te invito a que te puedes poner otra vez de pie, con tus palmas, con tu voz. Declaremos al Señor que tenemos un Dios, un príncipe de paz, que reina nuestro corazón. Mira al Señor conmigo. Tú eres santo, eres fuerte, eres fuerte. Digno eres de mi adoración. Y hoy te sigo, yo te sigo. Al oírte y por siempre. Y cantaré. Declara conmigo que el Señor es santo. Tú eres santo. Oh, tú eres fuerte. Digno eres de mi adoración. Y yo te sigo, yo te sigo. Siempre, dile,
Damos. Porque aún hoy hay cristianos que sufren persecución. Damos porque 1.5 mil millones de personas viven y mueren en la pobreza. Damos porque los que nos rodean no han encontrado a Jesús. Damos porque al dar, ellos podrán conocerlo. Damos para extender el reino de Dios. Damos para ser parte de algo. Damos mayor que nosotros mismos. Damos porque para Jesús la indiferencia no fue opción. Y tampoco puede ser nuestra opción. Damos para cambiar tanto el mundo como nuestros corazones. Damos porque adoramos a un Dios que no es el dinero. Damos porque fuimos comprados a un precio extremadamente alto. Damos porque Dios dio. Y Él da. Y nunca dejará de dar. Es por eso que nosotros damos. Y qué especial, qué bonito y qué especial es poder ver caras nuevas durante este 2021, porque ustedes llegaron este año, ¿cierto? 2021, la familia Álvarez, Álvarez. ¿Tú eres Álvarez, cierto? Álvarez, cumplimos Álvarez. Bueno, la familia que están llegando a través también de Lenis. Qué bendición es ver personas y hermanos creyentes nuevos en este año 2021, y eso es una de las bendiciones más grandes que nosotros como iglesia podemos testificar
honrar a Dios por esto, por darnos la bendición de tener personas nuevas. Y esperamos que en 2021 sean más vecinos que puedan conocer y llegar a los pies de Cristo. Te voy a invitar que busques en tu Biblia el libro de Apocalipsis. Capítulo 4 de Apocalipsis, versículos del 8 al 11. Apocalipsis 4 del 8 al 11 dice de la siguiente manera: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, ¿qué decían? Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuántos fuimos creados para darle gloria a Dios? Amén. Yo te voy a invitar que en este tiempo continuemos en ese mismo deseo, actitud, adorando al Señor. Pero es muy bonito este versículo, ver las características y ver las formas en cómo expresaban la adoración estos seres vivientes, estos ángeles divinos. Pero hay un dato muy especial, ellos son criaturas de Dios, especiales, angelicales, pero nosotros tenemos la dicha de ser hijos de Dios, su creación más amada. Y si estos seres no se cansaban de decir santo, 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 mucho menos nosotros que somos sus hijos, ¿verdad? Que tenemos más o mayor compromiso o privilegio de estar cerca de la presencia de Dios. Entonces, yo te voy a invitar que, así como estos seres celestiales no se cansaron de decir y de testificar y de glorificar el nombre del que está sentado en el trono. ¿Quién es ese que está sentado en el trono? ¿A quién se refería en este pasaje? ¿De quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y yo te voy a invitar que a ese hermoso Dios, a nuestro Señor Jesucristo, hoy podamos adorarle y exaltar su nombre. Decirle: Señor, yo quiero hoy levantar mi adoración, Señor, como decía tu Hijo Jesús, en espíritu y verdad, Señor. Hoy quiero entregar mi corazón por completo, Señor, rendido a ti, Señor, a tu gloria, para glorificar tu nombre. Quiero levantar mis manos y quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Levanta tus manos ahí. Hijo de Dios, y recibe
Señor, quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Levanta tus manos al Señor en señal de adoración, ofreciendo todo lo que tienes, ofreciendo a ti mi vida. De santidad y amor, y de Padre, mi Padre, solo a ti yo ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Adora al Señor. Toda la gloria, la honra y Señor, porque te adoramos a ti, Padre. Adoramos Dios. Adoramos al Jesús que está sentado en el trono, Señor, y ese Espíritu Santo que nos sella con la salvación. Adoramos, Señor Jesús, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Que vive para siempre y siempre, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder. Adoramos a Jesús, Señor.
revelando tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, ya estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y declaramos que Él es santo, 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 santo eres tú. Y decimos santo, 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 santo eres tú. Estás sentado, adora al Señor. Y Él vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, 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 gloria. Jesús, a ti nuestra adoración. Para ti toda la gloria y toda la gloria es para ti, toda la honra. Toda la gloria y honra. Adora al Señor. Eleva una adoración a Dios de tu corazón. Toda la gloria es para ti, Jesús. Todo el honor y el poder. ¿Tú quién eres? ¿Quién vas a venir?
tu sacrificio, esa cruz. Toda la gloria, que la llevas, Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre. Y en este momento, Señor, solo podemos recordar esa imagen, ese momento, Señor, en que apedreaban a Esteban. Y él, Señor, solo pudo levantar su mirada al cielo y ver a tu Hijo Jesús sentado en el trono, Señor, en su lugar, a la diestra tuya, Padre, esperando recibir a su Hijo. Y solo así podemos imaginarnos, Señor, este momento hermoso, donde podemos elevar nuestra alabanza y nuestra adoración en gratitud a tu Hijo Jesús, Señor, por haber tomado nuestro lugar, por haber tomado nuestras cargas, por haber sufrido por nosotros, Señor. Porque cada día, Señor, cuando fallamos, Él intercede, Señor, por nosotros. Y por eso hoy le rendimos toda la gloria, Señor, porque Él va a venir pronto por nosotros, Señor, para reunirnos contigo, Padre. Y por eso hoy, Señor, nos sobran excusas, nos sobran razones, Señor, para elevar nuestra voz. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu que nos sella, Señor, y está en nuestras vidas cada día recordándonos y llenándonos, Señor, con tu poder. Gracias, Padre, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Porque cada día se renuevan tus bondades, Señor, y tu misericordia y tu amor se muestra de muchas maneras, Señor. Gracias porque por podernos estar aquí reunidos, adorándote. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias, Señor. Solamente podemos decir gracias. Elevamos nuestra adoración, Señor. Y te pedimos que uses con poder, Señor, a nuestro hermano predicador. Que sea usándolo, Señor, para llevar vida, palabra de vida a nuestros corazones, Señor. Y que podamos aplicarla día a día, Señor, a nuestro andar diario, a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro trabajo, Señor. Grande eres tú, Señor, y te alabamos por eso, Señor. Gracias porque pudimos sentir tu presencia. Bueno, decía que hay poblaciones en Venezuela, disculpen la información que a lo mejor parece que no estuviera dentro del servicio, pero de verdad que en la medida que nosotros hagamos frente a esta pandemia de la mejor manera, como pensamos que es a través de la vacunación, va a ser mucho mejor. Y como decía, hay poblaciones en Venezuela que la vacunación se hace de una manera normal. Vacunan contra la fiebre amarilla, contra la influenza, contra el COVID, y aquí todavía estamos un poquito retrasados, pero las jornadas cuando aparezcan, los que no se han vacunado vayan a hacerlo. Hay gente que dice que la vacuna mata. Sí, la vacuna mata el COVID. Esa es la función de la vacuna, detenerlo. No hay nada más poderoso que una vacuna contra un virus, y muestra de ello son las famosas fiebre amarilla, las mismas gripes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo les animo de verdad, hermano, y estoy muy contento. Cada vez que alguien se vacuna, yo celebro con el Señor de que eso haya pasado, porque por lo menos vemos y hemos visto estas últimas semanas que los vacunados en nuestra iglesia han podido llevar esto como una gripe más, con sus tiempos de lapso de precaución, pero como una gripe más, con todos los efectos, depresión, porque ustedes pasan 15 días resguardados o han pasado, eso deprime mucho, sobre todo en nosotros
los jóvenes de la iglesia que estamos acostumbrados a salir, etcétera. Cuando digo jóvenes me estoy incluyendo. Bien, entonces bueno, yo te digo gracias a Dios por lo que se han vacunado, gracias a Dios por lo que han salido, especialmente por lo que han salido en las últimas semanas, y han podido superar la enfermedad, como Jonathan, Adriana, Maribel y Andrés. Gloria a Dios por eso. Y la hermana Maffer también lo superó, creo, ¿verdad, hermano? No, porque sí, no lo tiene. Bien, alabamos a Dios por eso. Bien, hermano, hay una cosa importante, no se colocó ahí. Usted tiene que contribuir a la obra del Señor. Están abiertas las cuentas para que usted pueda dar su aporte. Yo creo que después de la construcción de los locales que tenemos, como y el local anterior, antiguo local, donde la iglesia ha tenido mayor apoyo hacia los hermanos, ha sido durante el tiempo de pandemia. La iglesia literalmente ha apoyado a muchos hermanos, porque sabemos de que esta enfermedad ha agarrado a muchos hermanos sin los medicamentos o los recursos económicos necesarios. Y nuestra iglesia allí está siendo de un apoyo importante para muchas personas. Así que insistimos con el Señor, con toda la transparencia del caso, contribuye a la obra del Señor. Llámese diezmo, ofrenda, voluntaria, como usted quiera llamarla. Es para la obra del Señor. Y bien, entonces esta semana vamos a terminar, vamos a comenzar a terminar el capítulo, la segunda carta a los tesalonicenses. Nos proponemos el Señor terminarla en este mes y comenzar en el mes de diciembre con temas distintos. Yo quisiera que corrieran la voz, porque me gustaría a partir de mañana, nosotros tenemos en el grupo de IELFA, tenemos a 100 personas inscritas, pues ahí colocadas, por lo menos eso es lo que yo leo, que hay 100 personas o más. Algunas de ellas, por supuesto, están fuera de Venezuela, no todas, la mayoría están aquí en Venezuela, pero una de las maneras también que la iglesia, y lo que voy a hablar hoy tiene que ver con eso, una de las maneras importantes que tiene la iglesia para mantener la sana doctrina y la constancia en la palabra es que usted se informe a diario del buen consejo de la palabra de Dios. Ahí están los devocionales diarios, devocionales espectaculares. Yo estoy sorprendido gratamente con todos los devocionales que hemos estado escuchando siempre. Y no hemos parado desde el mes de abril que comenzamos los devocionales. Así que le doy gracias a Dios porque cada uno de ellos trae una píldora de sabiduría especial. Vamos a terminar en una semana mujeres extraordinarias y comenzaremos entonces en los próximos 30 días hasta el 15 de diciembre vamos a ver el libro de Proverbios, 31 Proverbios, y luego ahí nos vamos a conectar con otra serie llamada Viviendo los Salmos, hasta que finalicemos el año 2021. Bien, abra su Biblia en el libro de Tesalonicenses, la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Padre, en esta hora, ayúdanos a entender tu maravillosa palabra. Ella es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Ayúdanos, Señor, que esa palabra tuya penetre en nuestra mente, en nuestro corazón y deje ahí la semilla importante, auténtica, verdad tuya en nuestras vidas, con la que podamos hacer frente a las pruebas y a las tentaciones que a diario están impactando nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios maravilloso, a entender tu maravillosa palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ustedes saben que esta carta, como hemos estado un tiempo sin leer, hablar sobre los tesalonicenses, esta carta se dice que fue la tercera carta del apóstol Pablo, entre la segunda y la tercera carta. La primera de ellas fue la carta a los Gálatas, creo que fue la segunda, ¿verdad, Oscar? La segunda carta escrita, pero esta es la tercera porque es la tercera carta
sería la tercera carta escrita, pero tiene que ver con la misma iglesia. En la primera carta todo fue amor y gozo, fue una cosa maravillosa. En la segunda carta el tono de Pablo ha cambiado totalmente. Cambia el tono porque las verdades que se tenían claramente expresas en la primera carta en cuanto a la venida del Señor, y fíjense que hay una constante en la primera carta a los tesalonicenses y en la segunda que tiene que ver con el advenimiento de Cristo, la llegada del día del Señor. Ese es el tema de ambas, el día del Señor. Entonces Pablo estaba muy tranquilo, con buenas noticias de parte de Tito. ¿Tito fue o Timoteo? ¿Alguien me recuerda? ¿Quién trajo las buenas noticias? Ok. Timoteo trajo buenas noticias. Pablo se quedó en Atenas y envió a Timoteo para que estaba preocupadísimo. ¿Por qué estaba preocupado? Porque la iglesia era una iglesia realmente nueva, una iglesia recién establecida, y Pablo estaba preocupado porque lo que estaba pasando en la iglesia en Tesalónica era lo que estaba pasando a nivel de todo lo que era el Medio Oriente, de todo lo que era conocido, el mundo conocido. Donde Pablo llegaba, causaba un alboroto. Ese alboroto afectaba no solamente la vida de Pablo, sino los hermanos que allí quedaban. Y en Tesalónica la cosa no fue similar, no fue diferente, fue igual. Los hermanos en Tesalónica comenzaron a sufrir y Pablo estaba preocupado. Envió a Timoteo, trajo buenas noticias, los hermanos estaban fortalecidos. Algunos detalles en cuanto a la venida del Señor, Pablo se los aclara. Y eso es como historia del pasado. No, lamentablemente, Pablo vuelve a escribir una carta aquí un poquito más fuerte. Habían unos hermanos ociosos, otros pseudo hermanos con malas intenciones, otros que no eran hermanos comenzaron a crear intriga y rumores dentro de la iglesia de que aquello que Pablo había hecho con tanto énfasis, aquella verdad que Pablo había establecido con tanto énfasis, estaba a punto de ser movida, que era la llegada de Cristo. Así que Pablo toma su tinta, su lápiz y su papel y le envía una carta a los hermanos. Y en el capítulo 2 habla de reglas, y así se llama el título del mensaje: reglas claras y conocidas por todo. Reglas claras y conocidas por todo. Esto me llama la atención, porque cuando yo una vez, trabajando yo en Caracas, en una compañía transnacional, yo veía que el gerente general, el gerente comercial del momento, siempre decía eso: reglas claras y conocidas por todos. No sé si tú te acuerdas, Oscar, quién era, que lo decía mucho, el Mario, el gerente de comercialización. Llegó Oscar porque trabajaba conmigo en aquel tiempo. Y yo una vez le pregunté: pues tú siempre dices reglas claras y conocidas por todos. Bueno, porque las reglas tienen que estar expresas. Es decir, todo, por ejemplo, el que aquí no use tapabocas, venga sin tapabocas. El que venga no quiere que le echen las tres potencias que echamos nosotros, ¿verdad? Que es el alcohol, el spray en los zapatos y que se le tome la temperatura y diga: no, a mí no me hace falta. Esa regla no está cumpliendo las reglas, porque las reglas están claras y se escriben antes de que usted venga para acá. Entonces, el hacer eso es que no entendió o no leyó las reglas. Bueno, él me decía: Juan, las cosas hay que decirlas claritas desde un comienzo. Y es verdad. Mientras las cosas se digan claritas, es porque o no atendiste las reglas o no le hiciste caso a las reglas, pero ahí están escritas. Y Pablo nos recuerda de que las reglas estaban claras, ¿sí o no? Estaban expresas en la primera carta a los tesalonicenses, clarita. Y yo creo que Pablo en esta carta trae conceptos y principios importantísimos que, para ser una de las primeras iglesias establecidas, no dejo de sorprenderme la cantidad de doctrina que Pablo estableció en tan poco tiempo. En tan poco tiempo. Algunos dicen 3 semanas, 4 semanas, estamos hablando de días de reposo, es decir, de sábado. Y Pablo estableció en ese corto tiempo, con ganas de quedarse más tiempo, pero no pudo, mucho más temas profundos. Sobre todo el tema del Señor es un tema extremadamente profundo. Este capítulo se dice que es uno de los capítulos más complejos que hay en las Sagradas Escrituras. Y Pablo lo coloca de primero en la carta. Bien. Reglas claras y conocidas por todos.
Si usted lee el versículo número 5, dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Es decir, Pablo le está diciendo de que las reglas estaban claras con ellos desde un principio. Ok, ¿por qué es importante aclarar esto? Hermanos, no hay nada que cause más daño que un rumor, que una noticia que no sea correcta. Una noticia que si usted quiere colocar una mala noticia en medio de una congregación. Yo recuerdo una vez que estaba en un evento y alguien dijo, estábamos en aquella época, no sé, miles de personas, y yo estaba atendiendo una venta de refresco ahí en el evento. Yo estaba en el centro de la avenida, obviamente nadie se imaginaba eso, y de repente dicen, se soltaron, no sé, unos toros, ¿no fue? Se soltaron unos toros. Y yo nadie me preguntó de dónde salieron los toros. Todo el mundo comenzó a correr. Y a mí no me dio tiempo, no podía ir al negocio solo. Yo lo que hice fue que, junto con Marisa, nos agachamos a esperar la embestida del toro. Todo lo que nunca llegó. Todo lo que no existía. Ahí no había toro. Ahí lo que era un león. Era Oscar del León que estaba cantando ahí al frente. Bueno, el comentario, el rumor que se expande, que se deja en un sitio con la mala intención puede generar los conflictos que Pablo atiende hoy en esta carta a la iglesia de los tesalonicenses. Hermano, pero el mejor antídoto para el rumor, el mejor antídoto para la mala noticia, el mejor antídoto para la mala intención es la verdad sembrada en nuestros corazones. De eso no cabe la menor duda. Una verdad sembrada, anclada en tu corazón, no va a dejar que nada se mueva, todo se puede derrumbar. Eso va a permanecer fiel y estable en tu vida. Por eso es importante el tema del discipulado, insisto, porque solamente el discipulado deja anclada la verdad en tu vida. Y cuando usted ve el ciclo paulino, Pablo establecía las iglesias, iba y seguía estableciendo las iglesias y regresaba a establecer la verdad, es decir, a sembrar más la verdad y a establecer líderes en la iglesia. Porque una verdad que se siembra y nadie que la supervise también se puede diluir. Y Pablo estaba claro en lo que él hacía. Llegó a Tesalónica atendiendo el llamado del varón macedónico. ¿Acuerdan esa visión? Estableció las iglesias, estableció la verdad, estaba pendiente en Atenas sobre eso, llamó a Timoteo, ve para allá, y llegó y dijo, no, aquí hay algo, y volvió a reforzar lo que él ya había sembrado. El mejor antídoto contra el rumor, insisto, tiene que ser la verdad sembrada. Y este capítulo nos recuerda lo que Pablo hizo con los hermanos. Es decir, este capítulo nos trae punto a punto, aclarando Pablo lo que está sucediendo en Tesalónica. Es una confusión, es algo malintencionado, y Pablo pasa, como buen padre, como buen pastor, a aclarar de nuevo las situaciones que se están viviendo. Yo le invito a leer la segunda carta hasta el capítulo del 1 al 12. Del 1 al 12. ¿Y lo tiene? Leemos en el nombre del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente. ¿Todo lo tienen? La segunda carta. Ok, cuando tengan todos, digan amén o levanten la mano si no se puede. Ok. Entonces, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Verdad central, punto importante de esta lectura de Pablo, de este primer párrafo de Pablo, está en el versículo 2, dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Pablo les dice: señores, no se dejen mover fácilmente. Eso tiene su explicación. Les está pidiendo, les está rogando, manténganse firmes ante lo que está pasando. No se dejen de mover, ¿dónde? En la manera de pensar, y que eso afecte sus emociones. No se sientan atribulados. Ese es el llamado de Pablo a la iglesia. Su manera de pensar es importante. Y la manera de pensar es llena, es edificada o es de alguna manera enseñada o formada por lo que usted le coloca a su mente a diario. Lo que llena su mente a diario, lo que está fuerte en su mente a diario, va a determinar su manera de responder a las acciones, a las situaciones. Como usted piensa, usted actúa. Por eso Pablo ataca directamente a la manera de pensar del hombre de Tesalónica. Señores, se los dije, todo esto está claro. ¿Qué les pasó? No se dejen mover de esa manera de pensar, que es bien sabida por ustedes, porque eso va a traer consecuencias en su manera de actuar. Así que ese es un pensamiento importante. Entonces quiero que atendamos punto a punto de la manera que van apareciendo las situaciones en este capítulo. Van a ir apareciendo puntos importantes, vamos a ir abordándolo. No andamos apurados, como bien dijo Napoleón: vísteme lento que estoy apurado. ¿Okay? Lo importante es que abordemos este tema, lo vamos a culminar la semana que viene. Así que vamos a llegar hasta donde podamos llegar. Vamos a tratar de estar por lo menos media hora. No sé quién puede llevarme el tiempo, porque no tenemos un reloj y no tengo el tiempo. ¿Quién tiene que me pueda ayudar? Cuando sean 5 para en media hora, calculemos, terminamos. Ok, entonces avanzamos la semana que viene. Ok, primer punto. Vamos entonces, no quite la mirada de la palabra de Dios. Si usted no tiene Biblia, alguien que le pueda acercar la palabra para que usted ahí vea lo que dice el apóstol Pablo. Punto a punto vamos a ir abordando. Lo primero que aparece en los primeros 2 versículos, que son clave, es un conflicto. Y el libro de Apuntes Pastorales nos habla de un problema. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera la nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ok, Apuntes Pastorales dice lo siguiente, hablando del problema que está surgiendo en Tesalónica. Dice, señala claramente, el apóstol Pablo, ¿verdad?, el conflicto. La enseñanza de Pablo acerca de los últimos tiempos fue tratada como un problema en la iglesia. La enseñanza de él en el seno de la iglesia fue tratada como un problema. Alguien había dicho que el día del Señor ya había llegado. Era evidente que la venida del Señor y el arrebatamiento de los creyentes no habían tenido lugar. Ese es el comentario de Apuntes Pastorales. Alguien soltó el comentario, el rumor malintencionado de que el día del Señor ya había acontecido,
de que tanto el arrebatamiento como el día del Señor ya se había cumplido, y ellos estaban totalmente desmotivados, desmoralizados, con ganas de huir, con ganas de dejar la iglesia, porque lo que Pablo le había prometido es que eso no iba a suceder ante otros eventos importantes. Y estos hermanos se dejaron de alguna forma mover el terreno, mover su firmeza. No era tan fuerte. Hace rato estaba yo sentado ahí al lado de mi esposa y vi unas grietas en el piso. No sé si algunos logran alcanzar. Veo que el piso tiene algunas grietas. Y obviamente esto es una placa antisísmica. O sea, puede haber un movimiento y esto se va a mantener fijo porque es una placa antisísmica. Pero vi unas grietas y me preocupó. Dice, ¿será normal que las placas antisísmicas tengan grietas? No tengo la respuesta. Lo que le estoy diciendo con esto es que Pablo hizo una placa enorme en los tesalonicenses y habían algunas grietas en esa placa y los hermanos estaban dudosos, pero alguien lo hizo con mala intención. Alguien lo hizo para sembrar duda. Y entendemos que en el contexto donde se movía la iglesia había de todo: judíos que no eran creyentes, falsos maestros, griegos que no creían en nada de eso, y comenzaron a bombardear la iglesia nueva, y la iglesia nueva de Tesalónica comenzó a tener sospechas y dudas. Grietas se estaban armando dentro de la sólida doctrina. Ok, lo importante es lo siguiente, hermano. Usted leyó 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Y ya leímos este capítulo. Cristo va a venir, amén. Pero la venida de Cristo, el tema de la venida del Señor Jesucristo, Pablo, Jesús, Juan y muchos lo abordan en el Apocalipsis, lo abordan, aunque tratan del mismo Jesús que va a llegar, lo abordan en dos tiempos distintos. Y fíjense lo que dice la misma carta. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese es el día del Señor, y nuestra reunión con Él. Definitivamente Pablo estaba hablando de dos eventos con el mismo personaje. Número uno, Cristo va a venir, 1 Tesalonicenses capítulo 4, va a venir por su iglesia. ¿Ok? Va a venir por usted. ¿Quién no se va a ir? Aquella persona que no tenga el Espíritu Santo en su vida. Ese es el sello, la garantía, las arras de nuestra garantía delante de Dios. Y va a venir la segunda vez, pero con su iglesia, a reinar y a juzgar al mundo rebelde. Entonces, esto está claro. Cuando Pablo le habla a ellos de la venida de Cristo, le está hablando de dos eventos distintos. ¿Estamos claros, hermano? Número uno, Cristo va a venir por su iglesia. Usted se irá con Él si es parte de la iglesia de Cristo. Y número dos, Cristo va a venir con su iglesia a juzgar al mundo rebelde. Eso se lo está diciendo Pablo, recordándoselos a ellos, pero ya se los había dicho en el capítulo 4 y 5 de la primera carta. ¿Estamos claros? Ok. No le leo los versículos porque tratando de trabajar con la verdad, pero usted lo puede buscar en la primera carta de Tesalonicenses, puede ver cuando Cristo habla, la Biblia habla de la primera venida de Cristo, o sea, del arrebatamiento, cuando dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ok. Otra cosa importante que tiene estos eventos tienen, aunque es la misma persona, es Cristo, tienen ciertas diferencias. Y diferencias que tenemos que estar claros. Número uno, hay muchas diferencias, pero vamos a tomar dos por cuestión de tiempo. La primera de ellas tiene que ver con la condición del mundo. Cuando Cristo venga por la iglesia, lo vamos a ver en Mateo capítulo 24, para que tengan una referencia. Capítulo 24, versículo del 37 al 42. Leo para ustedes. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Recuerdan ese pasaje? Estarán dos en la cocina, una será tomada y la otra será llevada. Estarán dos en un avión, el copiloto y el piloto. El piloto es el que lleva el avión,
si ese tiene a Cristo y el otro no, ese avión se va a caer porque el copiloto no va a tener posibilidades de evitar la desgracia. Es decir, aún en la iglesia de Cristo habrá un servicio maravilloso. Al final el pastor va a hacer un llamado, pero antes viene Jesús. ¿Ustedes creen que va a pasar? Aquellos invitados que estaban esperando el final, aquellas personas que no hicieron profesión de fe, se van a quedar en las butacas. Porque dice la Biblia que en esa el mundo, en esa condición, ¿verdad? Dice la Biblia en ese pasaje, como en los días de Noé, estará la gente bonchando, estará la gente dándose rumba. Aún en la pandemia ustedes ven que hay fiestas y hay cosas locas que la gente está haciendo, que en vez de evitar tener distanciamiento social, la gente anda bailando. Entonces, bueno, ese era el mundo en los días de Noé. Así va a ser el mundo cuando venga Cristo. La gente va a estar pendiente de cualquier otra cosa menos de eso. Y cuando menos nos los esperamos, aún la iglesia de Cristo, llega Jesús. Por eso se llama rapto. Nadie nos va a avisar. ¿Usted sabe cuándo va a ser eso? Nadie nos va a avisar. El Espíritu Santo no nos va a avisar, aunque Él sabe. Cuando venga Cristo, se va a llevar a los que están con Él. Esa es la condición del mundo en el arrebatamiento. Mientras que en la segunda venida, Mateo 24, el mismo capítulo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Ni la habrá. Así que la gran tribulación va a marcar la venida del Hijo de Dios, así como la revelación del Hijo de perdición. Al término de la gran tribulación llegará Cristo con su ejército, con Pablito, con Oscar, según la Biblia, no nombra a Pablito ni Oscar, pero nombra a los creyentes. Hay diferentes formas, dice algunas personas, del regreso de Jesús. La primera de ellas usted la conoce. Cristo va a venir por su iglesia con voz, ayúdenme, ¿con voz qué? Con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Es decir, va a ser algo maravilloso, pero solo para llevarse a los suyos. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos, dice Pablo, seremos llevados hasta el Señor. Para la venida de Cristo, para el día del Señor, cuando Él viene a juzgar, viene de manera distinta, y Apocalipsis capítulo 19 nos revela algunos detalles interesantes. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 11, 14 y el 15 al 21, yo solo leo porque son breves. Entonces vi, dice el apóstol Juan, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y los ejércitos celestiales le seguían en caballo blanco. De su boca salen una espada aguda para herir con ellas las naciones. Todo esto que estamos hablando, para el apóstol Pablo estaba clarísimo. Es decir, lo que creó confusión en los hermanos de Tesalónica no había acontecido. ¿Ustedes se imaginan eso? No había pasado, no había ocurrido, pero dejaron una pequeña bomba entre la iglesia y eso explotó. Eso lo estaba moviendo a ellos, y Pablo le dice: señores, tengan cuidado, no ha venido Cristo, yo estoy acá, ustedes están allá. No ha venido Cristo por la iglesia, no se ha revelado la gran tribulación, lo que les he hablado, y Cristo no ha venido a juzgar las naciones, porque hay formas y maneras en que Él se va a manifestar. Van a haber condiciones en el mundo en el cual se va a manifestar. Eso es lo primero que le dice en cuanto al versículo 1 y 2. Seguimos ese versículo 1 y 2. Pablo le dice: entonces, si ustedes están claros, os ruego que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar. Miren, creer a un rumor es malo, y no creer a veces las verdades también es malo. Causan daños terribles. Hay una historia que quiero comentársela brevemente, que tiene que ver con el huracán Katrina. ¿Recuerdan el huracán Katrina?
Creo que es uno de los huracanes que más destrozo a nivel de ciudades y de muerte ha causado en los Estados Unidos. En la época, en el momento, en el tiempo de los huracanes. Hay una reseña que yo traigo para ustedes. Dice que el presidente Bush, en aquel tiempo, fue advertido sobre la amenaza del huracán Katrina. Este huracán arrasó en agosto del 2005 con 3 ciudades de los Estados Unidos que están en el Golfo de México, están al borde del Golfo de México. La advertencia formulada por funcionarios de los servicios de emergencia un día antes del embate de la tormenta, el 29 de agosto, de que ésta podría destruir las barreras de contención que protegen a la ciudad de Nueva Orleans. Ustedes saben que Nueva Orleans está bajo el nivel del mar y hay un dique enorme que por años ha protegido la ciudad, pero que contra esa tormenta ese dique iba a ceder. Hay un lago muy fuerte que se desbordó. Los funcionarios, entre ellos el director del Centro Nacional de Huracanes de Florida, le advirtieron al presidente y a su secretario de Seguridad Nacional de que existía el peligro de que Katrina destruyera el estadio que está en Nueva Orleans y causara una gran mortandad. El video que le tomaron en ese momento al presidente asegura donde él aseguraba, a los habitantes de la región de los estados de Luisiana, Alabama y Mississippi, que estamos listos, decía él, no solo para ayudarle durante la tormenta, sino también para trasladar a todos los recursos que se dispongan para ayudarles a enfrentar las pérdidas de la propiedad. La tormenta causó 1.300 muertes solamente en Nueva Orleans y provocó una inundación en el 80% de la ciudad de Nueva Orleans, el 80% de una ciudad bajo las aguas, debido a la ruptura de los famosos diques de contención, y dejó una estela de destrucción en la región que pasados los 6 meses todavía Katrina estaba, o las secuelas de Katrina estaban en Nueva Orleans. Bueno, en síntesis, la opinión pública, la prensa y el mismo Congreso dijeron, si se hubiese hecho algo con antelación, eso no hubiese ocurrido. Sí, los diques se hubiesen pasado las aguas, pero la cantidad de muertes no hubiese ocurrido. ¿Por qué? Porque no atendieron con prontitud la advertencia. Pablo está advirtiéndole a la iglesia que atiendan con prontitud lo que él les está diciendo, para que no pierdan la firmeza que tenían. ¿Por qué? Pablo está hablando ahí en ese versículo está hablando de 2 cosas. Número 1, no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar. ¿Ok? ¿A qué se refiere Pablo? La palabra moverse en su manera de pensar, Pablo está tomando en cuenta un movimiento, una sacudida en la persona. Más o menos como un barco que está en el mar, que una tormenta lo vapulea. Bueno, Pablo está hablando de esa condición. No se dejen llevar, no se dejen mover y no dejen que eso les cause cuestiones emocionales, para que no os conturbéis, para que no sean atormentados con estas cosas. Porque como dije anteriormente, todo lo que pensamos produce una respuesta en nosotros. Toda la palabra de Dios nos habla del día del Señor. Usted puede leer eso a través de toda la Biblia. Pero el apóstol Pablo es categórico cuando dice que eso va a tener su tiempo y una manifestación va a tener su momento. Número 1, como dije, viene Cristo por su iglesia. Número 2, viene Cristo con su iglesia. Si eso no ha ocurrido, le dice Pablo, manténganse tranquilos, sean firmes. Y número 3, en ese mismo versículo, Pablo dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, volvemos a lo mismo. Personas inescrupulosas habían llegado con malas noticias y la gente les creyó. Si hoy se presenta a alguien hablando algo que usted considera que no es correcto, lo primero que usted tiene que hacer no es preguntarle al pastor, no es preguntarle al maestro de escuela dominical, es preguntarse a sí mismo y a la palabra de Dios si lo que está diciendo el hermano es correcto.
¿Cuántos movimientos acerca de la venida de Cristo ustedes han escuchado en su vida? Cuando comenzamos esta serie, vimos un video, ¿se acuerdan? Un video del movimiento, cómo los movimientos de estos falsos, de que Cristo va a venir en tal fecha, la gente se va anotando y la gente deja de hacer las cosas. En Tesalónica estaba difícil la situación, porque algunos hermanos dejaron de hacer sus trabajos, dejaron sus campos, dejaron sus negocios, porque Cristo estaba por llegar. Y se convirtieron en hermanos ociosos, de peso para la iglesia, porque al no trabajar no tenían cómo comer. Y Pablo les exhorta en el capítulo 3 que el que no coma, que el que no trabaje, pues que tampoco coma. Vivan sus vidas normales, le está diciendo el apóstol Pablo, pero no se dejen sembrar dudas. Aquí el Señor nos está haciendo categórico, número 1, de que Cristo va a venir en 2 eventos distintos, de que el mundo va a tener condiciones diferentes para cuando Cristo venga, que su manifestación va a ser distinta para cuando Cristo venga, de que no nos debemos mover de la sana doctrina que Dios nos ha enseñado. Y número 1, que no le creamos a toda aquella persona que viene con algún tipo de información falsa. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos con el tiempo? Quedan 10 minutos. Vamos a abordar el segundo punto. ¿Les parece? ¿Estamos claros con el primer punto? Estamos claros que no podemos dejarnos influenciar sobre cosas que no están basadas en la palabra de Dios. Yo les recomiendo, hermanos, con el corazón en la mano, lean la palabra de Dios, cómanse la palabra de Dios. Ahí está la respuesta a todo, de las dudas que tenemos. Bueno, hay dudas que tenemos que buscar aclaratoria, pero todo está ahí en la palabra de Dios. Búsquese la palabra más sencilla para abordarla, la más coloquial. Ahorita no tenemos ninguna excusa. Cuando yo conocí a Cristo había esta nada más, la Reina Valera de los años 60. Ahorita cualquier tipo de versión, para que le aclare a usted las cosas de manera, si no lo entiende acá, lo puede entender allá. ¿Para qué? Para que usted esté firme. Y ese es el mensaje de Pablo en esta carta, en ese capítulo. Manténganse firmes, no se dejen llevar por las cosas que ustedes todavía no saben. Y sobre todo, si esas cosas no están ocurriendo de la manera que se los voy a decir. Abordamos el segundo tema, el segundo punto, que es el surgimiento del mal. Váyase al versículo 3, y ahí nos quedamos. ¿Ok? Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Nada va a ocurrir sin que ocurran unos eventos previos. Insisto, eso es importante. Pero lo más importante para Pablo fue lo que le aclaró. ¿Ok? Si usted tiene claro lo primero, podemos trabajar fácilmente en lo segundo. Usted va a ver con claridad lo que dice el apóstol Pablo. Dice Pablo, debe surgir el mal. Usted dirá que el mal está aquí, posiblemente. Usted solamente lea las noticias. Esto es aberrante ver las noticias. Yo a veces no tengo estómago para lo que se lee a diario. Un abuelo abusó de una niña de 2 años. No puedo entender. ¿Qué cosa tiene ese hombre en la cabeza? El nieto ahorcó a su abuela porque no le dejó para comprar el vicio. Eso es a diario, no en Venezuela nada más, en todo el mundo. Hoy en día se ha escuchado en los últimos tiempos en noticias de un hombre que se mete en el metro de Japón o de Estados Unidos con un cuchillo y comienza a cortar y herir a quien sea hasta que lo agarra. A lo mejor lo matan, pero ya se ha llevado por delante muchas personas. El joven que acaban de condenar a cadena perpetua o a silla eléctrica, joven del bachillerato, que entró con unas armas y mató a quien se encontró por delante, porque escucha voces. Eso está ahorita en el mundo, hermano. El mundo está, como dice el apóstol Juan, en manos, está bajo el maligno. Lo que está ocurriendo es feo. Es
Es una cosa loca. Lo que ocurre con la gente, lo que ocurre con nuestros padres a veces, o con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con aquella persona sin Cristo. Hacen cosas que no tienen sentido. Usted que tiene a Cristo dice, pero ¿qué les pasa? Bueno, si eso le parece que es demasiado, déjeme decirle que eso ni siquiera es el comienzo. Porque el surgimiento del mal todavía no se ha manifestado. Porque para que haya el surgimiento del mal, Pablo establece en este versículo 3 dos cosas importantes. A ver, ¿quién me dice la primera? Perdón. ¿Qué es lo primero que aparece ahí? La apostasía. Lo primero que va a surgir es la apostasía, la gran apostasía. No una apostasía común. Bueno, es que todo aquel que niega a Cristo está conociendo a Cristo y lo niega. No, bueno, eso es apostasía. Pero la apostasía que dice el apóstol Pablo es una rebelión mundial posiblemente de creyentes que ya no son creyentes. ¿Usted no ha visto casos de eso? De personas que han llegado a la iglesia, comen como creyentes, viven como creyentes, se bautizan como creyentes y de repente, disculpen la expresión, dejan el pelero como creyente. En mi vida he conocido muchos que se bautizaron conmigo, creyeron junto conmigo en el momento y dejaron a Cristo. Profesaron ser creyentes y se olvidaron ser creyentes. Bien dijo el apóstol Pablo, porque Demas me ha dejado, amando más el mundo. Y Demas es un creyente, o era un creyente en el servicio al Señor. Bueno, esas cosas van a pasar. Mucha gente, fieles a Dios en un principio, van a negar. Y no solamente a negar, se van a rebelar contra Dios. Eso es lo primero que va a surgir. Y luego de que surja esa gran apostasía, que es la negación de lo que yo he creído, viene el hijo de perdición. El hijo de perdición. Así que Pablo le dice, ustedes están preocupados porque llegó el rapto. No. Ahora es cuando comienza todo. Número 1, debe manifestarse la rebelión de aquellos que conocieron a Cristo y debe también estar el hijo de perdición, el hombre inicuo. Es decir, aquel que no es que hace iniquidad, no es que hace mal, es que es la encarnación del mal y de la iniquidad. No es un ser cualquiera. Alguien comentó lo siguiente, tomé nota de lo que escuché a un teólogo, dice, este hombre de pecado es una figura prominente en la Biblia, la última personificación del espíritu del anticristo, que dice Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, del 2 al 3. Él sin duda, vivirá muchos años antes de la gran tribulación. Posiblemente, algunos dicen, ya está en el mundo, pero no se ha manifestado. La idea detrás del título del hombre de pecado es que el hombre del pecado es totalmente absorbido por lo que hace, es decir, es la encarnación misma del pecado. Y cuando habla del hijo de perdición, que significa destrucción, dice, en la realidad es lo opuesto a salvación. Para llamarlo hijo de perdición significa que su carácter está marcado por esta destrucción. Es decir, esta persona que menciona la Biblia, algunos dicen que es el sistema mundial que se va a manifestar, pudiera ser, pero que la Biblia dice que este hombre va a ser, es más, es la peor caricatura de Jesús, y lo vamos a ver la semana que viene. No es que usted va a ver a un hombre de pecado como una figura, o no lo va a ver como algo espiritual, no, se va a manifestar, así como Cristo se manifestó. Y cuando la Biblia habla del advenimiento del hombre de pecado,
utiliza la palabra, el advenimiento, es la misma palabra que utilizan para Jesús. Es decir, va a llegar con esa rimbombancia que llegó el Señor. Es decir, con todo eso que va a llegar el Señor, Él va a llegar también. Va a llegar en medio de una crisis grande, que es la gran tribulación. Va a llegar en medio del caos a poner solución. Va a acordar con muchos países para buscar solución. Y al final, Él va a tomar el control de todo. Pero gloria a Dios, que esto va a ser por el tiempo en que Dios se lo permita. Porque quiero decirle algo importante. Todo esto no va a pasar a espaldas a Dios. No es que Dios no va a saber lo que va a suceder. Dios lo va a permitir para que se manifieste su gloria. Y como dijeron algunos, lo vemos la semana que viene, aún el anticristo va a ser un instrumento de Dios para los planes del Señor. Entonces, hermano, número 1, concluyo con esto. Los tesalonicenses, posiblemente como algunos de nosotros, estaban preocupados. Cristo llegó y nos dejó. Vino el rapto y aquí estamos en medio de la gran tribulación. Nada, eso no es verdad. El Señor todavía está por venir. ¿Ok? Va a llegar el Cristo por su iglesia. Van a haber hechos importantes para que venga Cristo. Después que Cristo se lleve a su iglesia, va a haber una gran tribulación. Estamos hablando de 7 años. No sabemos si son 7 años numéricos como lo conocemos nosotros. Son 7 años en el tiempo de Dios. No lo sabemos. Van a haber 3 años y medio de confusión dentro de la gran tribulación y alguien tiene que poner el control y ese alguien va a ser el hijo de perdición, el hombre de pecado. Hasta ahí dejamos, hasta que venga Cristo por su iglesia, al término que Dios le ponga el fin a esa gran tribulación, que se aparece Cristo con sus ejércitos, tal cual como lo dice Apocalipsis. Así que la semana que viene terminamos el tema. Porque lo bonito de todo esto, hermano, es que si usted se para acá y no mira más allá, no va a ver puestas las puertas de esplendor, las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Así que dejamos esto hasta acá. Yo le invito de manera muy particular que usted revise las Escrituras. Vamos a hacer esto tipo estudio, ¿le parece? Tipo conversación, un conversacional. Ustedes hablan y yo hablo. Y lo que no sepamos se lo preguntamos al Espíritu Santo ese día y que Él nos conteste por un rayo de luz que nos dé, ¿ok? Pero entonces terminamos la semana que viene, luego vendrá nuestro hermano Oscar para hacer el cierre del capítulo 3 de Tesalonicenses. Señor, en esta hora te doy gracias. Gracias por el tiempo que nos diste, gracias por tu maravillosa palabra. Palabra que no es alterada, no puede ser alterada. Palabra que es una leche realmente fuerte para los que están comenzando y es un alimento sólido para aquellos que están creciendo. Te alabo por tu palabra, por el Espíritu Santo y sobre todo por aquellos principios dejados en tu palabra, no solamente por Pablo, sino por los hombres tuyos que tuvieron a bien, Señor, escribir para nosotros. Te glorificamos, bendice el resto del día, mis hermanos. Gracias, mi Señor, por aquellos que están yéndose a vacunar, porque es lo mejor que pueden hacer por sus vidas. Te bendigo por mis hermanos, por la iglesia, Señor. Y te pedimos para que nos guarde esta pandemia, Dios, que podamos resistirla en el nombre tuyo, Señor, y que podamos atender al necesitado de ser necesario. Te bendecimos en esta hora, bendícenos en nuestra salida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga, mi querido hermano. Mañana siguen los devocionales con las mujeres extraordinarias, así que no se los pierdan, ¿ok? Vayan con Dios.
Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú. Y de esta manera hemos llegado al final del servicio de hoy. Esperamos que haya sido de bendición a tu vida. Que el Señor les bendiga.